39, ¿no? Son las víctimas 38. fatales. En 38 creo que se sumó una más, 39, y uno de esas víctimas es Renato, un chico que había tenido un accidente, lo derivaron al hospital italiano en La Plata y allí encontró la muerte, pero no por el accidente, sino por el fentanilo, y así es lo que averiguó Sol Francese, su mamá, que está conectada con nosotros, junto a la doctora Adriana Francese, que es su tía y además su abogada. La saludo a ambas. Bueno, Sol, te doy nuevamente mi pésame por lo que estás viviendo, me imagino. Primero contame cuántos años tenía Renato y qué fue lo que le pasó, cuál fue ese accidente que lo terminó derivando al hospital. Hola, buenas tardes. Bueno, Renato tenía 18 años y él tiene un accidente en Chascomús, donde vivimos, y como consecuencia de ese accidente él se produce un traumatismo de cráneo. Por eso se pide la derivación al Hospital Italiano de La Plata, para tratarlo, porque en Chascomús no tenemos complejidad para esos cuadros. ¿Cómo entra él al hospital? ¿Cómo es su internación? ¿Cómo fueron los primeros días? Él entra directamente a terapia intensiva porque tiene un traumatismo de cráneo, ya fue de acá, ya fue con una ventilación mecánica asistida. Y no, él está los 10 días que él está internado, la pasa en terapia intensiva siempre. O sea que él estaba entubado en terapia intensiva, iba mejorando, ¿notaban ustedes una mejoría? Porque tengo entendido que al principio dio señales, inclusive vos te podías comunicar con él. Sí, él dio señales, en un momento, el 5.º día le bajan la sedación para tratar de despertarlo, para ver si podían sacar el respirador. Y sí, empieza a tener señales, ¿no? Nosotros les hablábamos y él te mordía el tubo, te apretaba la mano. En un momento intentó sentarse también, movía los pies. Tenía un montón de evoluciones positivas. ¿Sí? ¿Y de golpe qué pasó? De golpe el día 7º, él arranca con temperatura, que fue lo que hace que el cuadro de él empeorara, ¿no? Él no podía tener temperatura porque el cerebro no tenía que tener esa respuesta para que no se inflamara. Claro. Entonces el día 7º el cerebro ya no soportó más tanta temperatura y se inflama y le tienen que hacer una intervención quirúrgica para descomprimirlo. ¿Y por qué tenía temperatura? ¿Qué te decían? ¿Que tenía algún tipo de infección? ¿Qué te decían de la fiebre? Claro, le hacen una RX y sale que tenía una neumonía en el lado izquierdo, en el pulmón del lado izquierdo. ¿Ustedes pensaron que esa neumonía era una infección intrahospitalaria, ¿no? Que a veces son los riesgos que se corren en una internación? ¿Eso fue lo primero, me imagino, que habrás pensado? No, yo lo primero que pensé, porque en 3 o 4 días no podés hacer una neumonía por estar ventilado. Entonces pensé que él tenía ya la neumonía antes del accidente y se la había despertado ahí, estando internado. Eso es lo que yo consulté con los médicos. Entiendo. ¿Y cómo evoluciona ese cuadro? Ese cuadro evoluciona de que nunca lo pudieron controlar. Si bien le estuvieron pasando antibióticos fuertes, la temperatura nunca la pudieron controlar. Él estuvo desde el día 3 hasta que fallece con temperaturas altas. Y en algún momento te mencionan la meningitis, ¿no? En algún momento te dicen ya no es neumonía, ahora también es meningitis. Sí, el día 5º también nos mencionan que estaba con meningitis. Pero bueno, si bien estaba controlada, lo que no podían controlar era eso, era el tema de la temperatura. Los médicos nos decían que venía bien del golpe, venía bien del hematoma, pero lo que les estaba complicando el cuadro de Renato era que no podían controlar la temperatura. ¿Cómo te enterás, Sol, que esto tenía que ver con el fentanilo? Me entero por un amigo, me hice amiga de un chico que se llama Leo, que tenía el papá internado al lado de Renato, también en terapia intensiva. El día 7, que Renato falleció el 5, el día 7 él me llama y me cuenta lo que estaba pasando en el hospital y escucha decir que Renato era uno de los positivos en esta contaminación. Qué fuerte. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Fuiste a hablar con el director del hospital? O sea, de golpe te agarró la duda si tu hijo podría haber sobrevivido, digamos. O sea, como que realmente la situación que lo llevó a la muerte no tenía que ver con el accidente, sino con las infecciones. Claro. Es que, claro, toda la evolución que tiene sí hubiera sobrevivido si no le hubieran pasado estas 2 bacterias que fueron las mortales, las que lo llevan a la muerte. ¿Y qué te dijeron? Yo me pongo en contacto con mi tía, que es abogada, le comento lo que estaba pasando y viajamos a tener una reunión con el director y pedir explicaciones. ¿Y qué explicación les dieron? Nada, él nos dice que sí, que Renato era uno de los positivos, que estaba contaminado con las 2 bacterias y nada. Después empezó con excusas, nos mostró una investigación que ellos hacen que arranca el día 15 de abril
Y tu hijo fallece, me dijiste, el día 5 de mayo? Sí. Y ellos empezaron a investigar el 15 de abril, ¿ya sabían que pasaba algo con el fentanilo y aún así lo administraron? No, ellos, si bien tienen una contaminación, ellos arrancan una investigación el día 15. Sin saber de dónde venía. Claro. Claro, de cómo había entrado esas bacterias a la terapia. Pero cuando vos vas a reunirte, cuando vos te Claro. reunís con el director, sí te admiten que esas bacterias tenían que ver con el fentanilo. O sea, ya a esta altura ya Claro. sabían. Sí, ellos el día 29 llegan a saber de que el fentanilo y las muertes que tenían eran por estas bacterias. Es terrible, Sol, es terrible. Lu. Sol, y vos te enteraste de esto de esa forma y quería preguntarte si empezaste a hablar con otras familias, ¿no? de las personas fallecidas, y también recordemos son 80 otros casos que no se sabe cómo algunos van en a quedar. observación, tal Claro. cual. Claro, que debe haber un montón de familias que no están sabiendo, por eso es que decidimos también por ahí hacer nota y salir en los medios para que llegaran a conocer lo que estaba pasando. Porque si a mí nadie me avisa del hospital qué es lo que estaba pasando, yo me tengo que enterar por afuera. Con ese amigo. Y el resto de las familias, Claro. cuando empezaste a, no sé si hoy en día tenés contacto, si armaron algún tipo de red, si están asesorados quizás también por tu misma tía. No, todavía no tengo contacto con ninguno de los otros familiares, no. ¿Y del ministerio alguien se comunicó tampoco? No, todavía nadie. No. Porque digo, es importante para hacer el seguimiento, ¿Qué te para parece? conocer. Es tremendo. Terrible. Claro. Más allá de para acompañarlos psicológicamente, si se quiere, o como víctimas, digo, para conocer la trazabilidad, cómo Porque pudo haber aparte hay un sido. montón de este fentanilo contaminado con estas bacterias que todavía no está localizado. Claro, O sea, por que no supuesto. saben a dónde fue a parar. O sea, tienen que Totalmente. seguir la trazabilidad, a ver si fue a una droguería, si fue Claro. a una clínica, si fue a un hospital, a dónde Y está. de hecho se está trabajando porque la ANMAT hizo varios allanamientos a las 2 droguerías que están involucradas, a los 2 laboratorios que están involucrados, y a hospitales y demás, y encontraron que hubo irregularidades, por ejemplo, en el uso de envases que no correspondían, que ya había habido advertencias por parte de la ANMAT a algunos de estos laboratorios. Es decir, las O sea que irregularidades las advertencias estaban y creen que en previas. el proceso de fabricación se pudo contaminaron. haber contaminado y el llegaron fentanilo. estos lotes que se introdujeron. Un laboratorio que ya venía con irregularidades. Son 2 laboratorios. Son Tengo Dos laboratorios entendido que vienen que el del trabajo que se mismo está lugar. haciendo es justamente seguir el recorrido del fentanilo con cada cliente, con cada paciente, con cada... Totalmente. Es Es que eso es muchísimo. algo que tiene que garantizar la ANMAT, ¿no? La ANMAT tiene que garantizarnos a nosotros como entidad pública que todo tiene cualquier medicamento que se utiliza tiene una trazabilidad. Para que eso, para tener esta bioseguridad. Porque HLB ya venía siendo investigado, entiendo que Ramallo también había tenido algunos problemas, que son los laboratorios, pero HLB, ahora ya cerrado, clausurado, ya venía siendo investigado por otras irregularidades, ya venía siendo advertido, e igualmente le terminan también comprando esta partida de fentanilo. A ver, Tremendo. la cadena de responsables es grande. Es grande, No por solamente tiene que supuesto. ver con los laboratorios involucrados, sino por supuesto con el hospital en cuestión, también con el Estado provincial, en este caso. Y hay que nacional con la decirlo, ANMAT. Y nacional con la Nacional ANMAT, con la exactamente. O sea, que por cierto, sin dudas creo que las acciones judiciales de máxima tienen que ir hasta allí. Claro, porque vos fíjate, ¿no? En el mismo hospital, ahora vamos a reconectar con Sol, estaba en la cama de al lado otro paciente en terapia intensiva que no le pasó nada porque le pasaron un fentanilo, pero de otro de otra laboratorio. marca, Exacto. de otra partida, de, O otra, sea que hay que de otro ver- laboratorio. En el mismo hospital tienen fentanilo de diferentes laboratorios. Y ¿no después es cierto? después primero se hablaba de 2 bacterias, pero con la investigación se supo que en realidad ahora son 4 bacterias diferentes. Y que no saben qué enfermedades exactamente pueden causar estas En bacterias. este caso, hasta ahora lo que se conoce, hablamos de la enfermedad que terminó lamentablemente con la vida de Renato, que es la neumonía, y también shock sépticos, que lo digo en términos coloquiales, criollo. Sí, es que se todo te el infecta cuerpo- todo. Un colapso Exacto. Por eso es exactamente, tan de todo efectiva, lo mismo. mal usada, con consumos fuertemente problemáticos en los Estados Unidos, esta Claro. droga. Y la discusión geopolítica que en algún momento, Bueno, Mariana, exactamente, en algún momento en DDM la tuvimos con un especialista hace unos años, es interesantísima. Estados Unidos dice que es responsabilidad de China, que el fentanilo De circule. China y de Canadá. Y de China y de Canadá, exactamente, circule muy libremente. Porque- En cambio, por supuesto, China dice, no, nos quieren efectivamente en medio de la guerra, Estados Unidos-China, nos quieren
quieren responsabilizar a nosotros los chinos, pero quien produce fentanilo y descontrola su circuito es Estados Unidos. Los efectos del fentanilo son En devastadores. Estados Sí. Unidos se ve muchísimo Eso en por la las gracias calle. de los zombies es tremendo. Es tremendo, Pero digo, realmente ¿quiénes se ve son los muchísimo en la responsables? calle, se nota perfectamente quiénes son los que consumen porque el aspecto Claro. es muy particular. No, pregunto quiénes son los responsables, porque si la ANMAT se ha suspendido de los 3 lotes, los laboratorios, me parece que el laboratorio es quien debiera Claro, explicar Bueno, en la principio el situación. dueño del laboratorio, Por eso digo, un ya suspendió el empresario de laboratorio. apellido García Fufaro, Sí. conocido mucho porque fue dueño hasta hace muy poquito del canal de noticias IP, después se fue con todo este escándalo, es uno de los apuntados, por supuesto, porque es, insisto, Pero también- era el dueño de ese laboratorio, ahora ya lo vendieron. Es Pero- el primero. La cadena es, el laboratorio es el Después primero. para abajo, la cadena de por supuesto. custodia del producto y la fabricación es de él. Después está todo lo demás. Sí, Si el después ANMAT de quién cometió actúa el a error, tiempo, no. en el proceso de fabricación, obviamente hay Y ahora anda a responsabilidades encontrar. individuales. Y hay consumo de fentanilo ya en la Argentina, por supuesto no con fines médicos. Quiero decir, hay Recreativos. problemas de consumo vinculados al fentanilo en la Argentina. Digo, hasta hace unos meses creíamos que esta droga era propia No de estas había llegado, escenas. sí. Claro, que veíamos en San Francisco y demás. En la Argentina ya hay consumidores De hecho, perdón. fuertemente involucrados con el fentanilo descontrolado. Hay- En la ciudad de Buenos Aires hubo un caso... Hay personas detenidas Sí, claro. por robar fentanilo de los hospitales para Claro. después venderlo. Exacto. Incluso haciéndose pasar por médicos. Ahora, Claro, ¿qué porque vos les parece a tenés que tener ustedes un- esto de que el hospital no le informe la verdadera razón de la muerte? Y es un muy delito. polémico. No, es un delito. Sí, Porque muy el polémico. director, ahora lamentablemente se nos cortó la conexión, pero leí muy bien el caso y lo puedo contar. El director del hospital le dice, no, tu hijo ingresó con parálisis cerebral y no se iba a recuperar. O sea, se murió porque se iba a morir. Pero frente al hecho de que descubren que el fentanilo está contaminado y que se le suministró y que muere de una neumonía y una meningitis, realmente no es la razón a clara vista. No, eso es un delito. Pero Es un volvemos delito. sobre accionar judicialmente contra la corporación médica. Digo, en tantas historias que trabajamos en este programa lo vemos esto. Maradona, sin ir más lejos, quiero decir. Sí. Los médicos involucrados en el abandono de Maradona, si se quiere, o en el estado en el que terminó Lotoki, en su momento también. Es muy difícil. Igual, Franco, Te- Mariana hace un paralelismo que me parece interesante con lo que estás diciendo. Si la persona de al lado Sí. no le pasó absolutamente nada. Le dieron Bueno, otro Por eso, fentanilo. le dieron otro fentanilo. El médico, quien sea, que le inyectó el fentanilo a la persona, Sí. a la víctima, digo, ¿sabía el tipo? No. Sabía que, por No, eso